Hi, and welcome to Entre Mundos, Spanish immersion for language and life. I'm Malachi, and in this show, I bring you unscripted, authentic conversations with native Spanish speakers from all across Latin America. In these conversations, we explore topics like personal growth, travel, and the power of language learning. And my job is to bring you the unique perspectives, stories, and insights from each guest that I bring onto the show. You can find transcripts and breakdowns of some of the vocabulary and phrases used in the show at the website entremundoslanguage.com or in the link in the description. So whether you've come here just to improve your Spanish, to expand your social or financial opportunities through Spanish, or just out of sheer passion and love for language learning, I see you. You've come to the right place. So sit back, relax y prepárate para viajar entre mundos. Bueno, para quien solamente está escuchando el audio, voy a describir que tú tienes en tu fondo una luz que rodea tu cabeza y te ves como un ángel. Ah, Y es más como la luz del cuarto también, Jorge el Angelito. Bueno, yo me voy a poner nervioso. no, All no, right. no, Bueno, no. vamos a hacer una pequeña introducción para que la gente sepa quién Ok. eres, Jorge. Bueno, yo soy Jorge León, soy colombiano, tengo 31 años y conocí a Malacay hace 6 años. Te conocí porque había llegado a México a vivir una experiencia de internship. En ese proceso me fui para poder desarrollar mis habilidades profesionales. Soy negociador internacional, trabajé para la parte comercial, que me ha encantado mucho. Estuve como Key Account Manager por casi 6 años. Tuve la oportunidad de vivir en Estados Unidos. Allí viví una experiencia muy gratificante que me ayudó a ser un poco más organizado como au pair. Eso estuve cuidando a un adolescente de 14 años con autismo y Asperger. Y estuve también en Perú viviendo 1 año y medio, desarrollando pues parte de mis estudios profesionales, que fue por intercambio. Y 1 año de ese 1 año y medio fue desarrollando un proyecto de emprendimiento social. Y, Wow, qué se ve tan impresionante. así es. Sí, listo, tú tienes el trabajo. Ya, aprobado, vámonos. Aprobado. Listo. Entonces ahí me presenté como una persona que le encanta mucho el emprendimiento. Cuando estuve en Perú, conocí a un francés que me mostró más sobre el emprendimiento social y algo muy enfocado a lo que era un tour de emprendimiento social que tratamos de replicar en Perú como parte de espejo de lo que estaban haciendo en Francia y de lo que estaban haciendo en India, que era el inicio del proyecto de... Emprendimiento Ajá, social. sí, ¿Qué significa eso? es emprender a través de problemáticas sociales, brindándoles una solución que sea rentable y financiera con el tiempo. Muchas de las veces, tal vez cuando vamos en emprendimiento social, estamos más enfocados en tratar de brindar trabajo y de solucionar la problemática social, pero no buscando la manera de ser rentables. Con el tiempo uno se va dando cuenta que para poder solucionar una problemática social como el tema del desempleo, el tema del hambre, pues se requiere dinero. El que una persona trabaje ciertas cantidades de horas necesita pagarle. El poder transportar un objeto de un punto A al punto B necesitas también pagarle. Entonces, para generar un impacto social, necesitas tener dinero. Entonces, tienes que buscar un modelo que te permita generar ese recurso y hacerlo pues también rentable, que sea estable y que se pueda mantener en el tiempo para poder tener una certeza de que sí va a solucionar la problemática y que también se va a poder pues, sostener a medida que vaya pasando el tiempo con el proyecto. ¿Está relacionado con el trabajo social? Se podría decir que sí, pero el emprendimiento social va más enfocado a empresarios que identifican una problemática social, la quieren solucionar y encuentran un proyecto, un modelo de negocio que puede ser rentable en el tiempo y que puede vincular esa problemática social dándole solución a lo que están ellos en este caso resolviendo. ¿Qué podríamos decir? No sé, que hay madres cabeza de familia que tienen dificultades para encontrar trabajo porque no tienen personas que cuiden a sus niños. Entonces puedes crear un proyecto de emprendimiento social donde las personas principales a las que les brindas el trabajo son madres cabeza de familia y de pronto dentro de ese mismo modelo de negocio pues vinculas una guardería o apoyo también educativo para los niños
Y un ejemplo de eso puede ser un buen proyecto que existe en Colombia que se llama Crepes and Waffles. Y Crepes and Waffles solamente le brinda trabajo en la mayoría de sus posiciones a mujeres cabeza de familia que han tenido dificultades para encontrar flexibilidad en sus horarios, una flexibilidad para cuando sus niños se enferman y demás. Esto es darle la oportunidad a estas personas para que encuentren el trabajo, tengan un ingreso, mejoren su bienestar económico, su bienestar de vida, su calidad de vida, y allí pues también generes una rentabilidad, ¿no? Pues Crepes and Waffles es una gran empresa que tiene muchas sedes a nivel internacional y esto le permite mantenerse dentro del mercado siendo competitivo y teniendo cada vez más proyecciones. Mm. Esto te podría orientar hacia un emprendimiento social. Y cuando estabas en Perú, me dijiste que tuviste un contacto con alguien de Francia que estaba haciendo eso, o me puedes dar un poco más de detalles en ese proyecto que estabas haciendo hoy. Sí, cuando llegué a Perú, pues conocí en este caso a Jean Baptiste por el proceso de intercambio. Jean-Baptiste, Ajá. el nombre, el nombre más estereotípico francés. Literalmente, él decía, tú puedes llegar a Francia y vas a ver a un montón de gente que se llama Jean-Baptiste, y es muy popular, o JB, depende de cómo te quieras tú llamar, pero pues Jean-Baptiste es muy popular en Francia, Sí. y él empezó a mostrar un poco más del emprendimiento social, y uno de los proyectos que nosotros buscamos replicar fue un tour de emprendimiento que nació inicialmente en India y se llama Yakiti Yatra. Ese proyecto se replicó en diferentes países, y uno de esos pues fue Francia, que ya se llama Ticket for Change, y nosotros estábamos llevando el tour de emprendimiento social y lo que buscaba este proyecto era llevar a una cantidad de jóvenes de diferentes partes del país, en este caso de Perú, y a través de un viaje conocer las problemáticas sociales de esas localidades específicas dentro del tour y que ellos, a través de sus conocimientos, pudieran brindar soluciones rentables, sostenibles en el tiempo y sustentables para esas problemáticas que iban identificando. Y si lograban encontrar esas soluciones a esas problemáticas, pues entonces pasábamos después como a una ronda de negociación donde presentaban sus modelos de negocios a personas que querían invertir o ser parte del proyecto, no a través de dinero, sino pues a través de alianzas estratégicas, a través de conocimiento. Y allí pues estuvimos desarrollando un primer tour, ese se pudo desarrollar con mucho éxito. También la parte de emprender es conocer que a veces hay que identificar cuándo saber decir ya no se puede más. ¿Qué sucedió? Nosotros estamos muy enfocados a la parte del proyecto de emprendimiento, pero pues descuidamos la salud, la parte de nosotros por abarcar muchas cosas en este proceso. Entonces, en ese mismo entender, John Batiste se enfermó más, yo empecé a bajar de peso, a bajar de peso, a bajar de peso, estaba muy delgado, no alcancé a enfermarme como tal, y lo que sucedió fue que John Baptiste le dio como un cuadro de estrés severo, donde le generó pues ansiedad, un tema psicológico, un tema neuronal. Él sí tuvo que suspender, no me podía ver porque yo le cargaba a nivel emocional y le recordaba todo lo que estaba sucediendo. Y finalmente, después de un año, tomamos la decisión de finalizar el proyecto, irnos a recuperar nuestra salud y estar más cargados para ver si podíamos retomar el proyecto. Él tomó mucho más tiempo en recuperación y después de que yo regresé, pues fue cuando me salió la oportunidad en Estados Unidos. Yo me fui a vivir la experiencia en Estados Unidos y ya quedó como una gran parte de experiencia y de vida que tuvimos en el emprendimiento. Eso que dijiste de la salud es justamente lo que estábamos hablando Ujú. antes de esta grabación. Algo muy parecido que te estaba pasando justamente en esta etapa de tu vida. ¿Tú ves algún patrón ahí o cómo comparas las dos experiencias? Yo creo que el patrón está más enfocado en lo que te decía hoy y es que a veces empezamos a entender que el trabajo que desarrollamos lo volvemos un éxito de vida. Entonces, entre más ganamos, más tengo que trabajar. Entre más hago tales cosas, genial porque lo puedo demostrar entre los lugares que puedo ir y visitar. Y cuando yo comienzo de alguna manera a entender que es normal de pronto que esté cansado, es normal que esté más estresado, porque claro, tengo este nivel de trabajo. Y yo creo que el punto más importante es que empezamos a creer que el trabajo es la vida y que la vida hace parte del trabajo cuando realmente nosotros somos la vida que cada uno quiere tener y el trabajo es una parte de nuestra vida, más no lo es el todo. Y creo que eso es lo que hemos estado olvidando y que después cuando ya terminas ciertas experiencias de vida comienzas a retornar hacia ti y dices, veo que es necesario
enfocarme en mi salud, enfocarme en mi comida, enfocarme en mi ejercicio, enfocarme en encontrar un trabajo que me brinde los espacios que necesito, que me den la tranquilidad, la estabilidad para yo sentirme bien. Y cada uno de nosotros, pues, creemos que lo necesario, pues puede ser uno, puede ser 10, cada uno lo marca o lo estipula. Siento que eso es lo más importante, saber que tenemos una vida y que el trabajo hace parte de esa vida, más no es toda la vida. Aunque sí, bueno, es también importante saber que de las horas que tiene un día, las dos terceras partes estamos despiertos y una de esas terceras partes trabajamos. Y si Ujú. tú revisas esas dos terceras partes, el 50% es trabajo, que es el tiempo en el que nosotros estamos despiertos. Y el otro 50%, no sé, un 25%, tal vez lo pasamos en el transporte, lo pasamos en la movilidad a otros espacios y a otras situaciones. Y pues nos damos cuenta que al final estamos viendo el trabajo como si lo fuera todo. Pero hay que buscar un equilibrio y saber dónde decir ya basta o decir, bueno, tengo que hacer estos cambios y todo. A ver, ¿cuánto tiempo ha pasado desde tu último trabajo? Porque me estabas contando todo el drama que Ujú, pasó. ¿Cuánto tiempo has estado desde entonces y ujú. qué estás haciendo ahora para recuperarte y tu visión para el futuro? ¿Desde hace cuánto tiempo finalicé como esta parte de mi último trabajo? Fue desde febrero, ya 3 meses. ¿Qué estoy haciendo yo realmente para enfocarme en tratar de volver a mí? No estoy en una búsqueda activa de trabajo como tal, estoy en una búsqueda activa de saber qué es lo que realmente quiero, de retornar a esos deseos y a proyectos que realmente quiero vivir. Y tal vez a veces nosotros no somos los que tomamos el impulso para finalizar esto y tomar la decisión de empezar las cosas nuevas, sino la vida nos da ese pequeño impulso sin pedírselo o de alguna manera se lo pedimos, de manera inconsciente o consciente, manifestándolo a través de nuestras palabras, diciéndole al mundo, me gustaría vivir esto, esto y eso, y de forma más constante lo comienzas a decir y no tomas la decisión de hacerlo hasta que la vida a través de diferentes situaciones te comparte que tienes la oportunidad de arrancar. Entonces, eso fue lo que la vida me dio a mí, me dio esa oportunidad de volver a mí y decirme, puedo ir a vivir otras experiencias, puedo ir y tener otras cosas. Ahorita, pues, lo que estoy haciendo es entender si es irme a otro país, es comenzar otra experiencia, que lo que yo realmente quería. Regresé a mi casa, regresé con mis padres y eso me hace sentir también feliz porque era algo que yo siempre le pedía al universo y es compartir con ellos tiempo de calidad, tiempo en el que yo realmente pueda estar ahí para ellos, reírnos, preparar comida, eso me hace muy feliz y ahora el siguiente paso es decir, ¿qué es lo que realmente quiero? He empezado con otra persona que conocí en este mismo lapso. Ella me ha mostrado a través de videos, de frases, que a veces lo necesario es lo suficiente. O sea, estoy viendo que el tener para comer, el tener donde vivir, el tener para compartir con las personas que quiero es lo suficiente. Y no, tal vez el decir, quiero el super reloj, el super celular, quiero estar en no sé, tal vez no lo es todo. Y eso era en algún momento en lo que me enfocaba de manera constante. Entonces ahorita como que estoy permitiéndome, oye, entiende qué es lo que tú necesitas, qué es lo básico con lo que tú crees que puedes vivir y date la oportunidad de explorar. Ahorita estoy ahí, en ese punto. Es bastante bonito tu perspectiva y tu mentalidad sobre esto, porque creo que muy fácilmente podrías interpretar lo que te pasó como algo Ujú, malo, una traición y que perdiste ujú, todo lo que estabas trabajando tan duro en los últimos 6 años, apenas te ujú, ascendieron y si tú estuvieras enfocado solamente en tu progreso de carrera, lo hubieras percibido como que hayas perdido todo, pero tú lo ves como una oportunidad, como que la vida te ujú. está dando una nueva oportunidad. Es tan importante porque es la misma situación, pero tu perspectiva lo cambia completamente. Yo he notado de mi vida, los momentos que más marcaron mi vida, la mayoría de ellos no los, yo no los creí o conscientemente no los creí.
pasó algo en la vida de como inesperado, pero fue como Ujú, mi reacción o mi interpretación a ese evento que luego yo puedo ver atrás a un momento específico en el tiempo, como que, ese momento marcó una dirección completamente diferente, pero fue por algo que pasó, un accidente de motocicleta o un trabajo perdido o descubrir una oportunidad que antes no sabía que existía, pero ujú. eran como momentos repentinos. Y mira que algo que también he comenzado a cambiar para tener ese pensamiento o esa manera de interpretar las situaciones es que nosotros tenemos que comenzar a cambiar la forma en la que decimos lo que está pasando, porque muchas veces decimos por culpa de, porque tal persona hizo tal cosa. No, creo que ahorita estoy cambiando mi forma de ser y me parece algo muy bonito y es decir, oye, ¿por qué permití esto que ahorita me está lastimando? Entonces realmente es, yo permití que eso me lastimara, más no que esa otra persona me lastimara. Y Ujú, esto que logra realmente hacer en nosotros es que somos más conscientes de las decisiones que tenemos que tomar y de cuando necesitamos tomar acción para cambiar una situación en específico, dices, esto es lo que yo busco y no estás detrás de lo que otra persona está haciendo cuando esa persona está pensando en sí, está pensando en su pequeño mundito y no está contemplando todas las aristas y tú culpas a otra persona por lo que está pasando, ¿no? Entonces, creo que así te permite ser más consciente y entender, oye, si tal persona me está lastimando, si tal persona me está tratando mal, ¿por qué quiero yo seguir ahí? Entonces, como que esa manera de pensar ahorita es la que me está ayudando a decir, oye, quiero estar en ese espacio o no, y nadie me va a obligar a hacer algo que yo no quiero, porque realmente soy yo el que le está diciendo sí o no. Sí, soy consciente de los resultados que tenga detrás de esa decisión, sean buenos o malos. Al final me está ayudando mucho y me da tranquilidad, lo más importante. es puro oro, es puro oro. Bueno, quiero cambiar un poco de tema. Quiero hablar de couchsurfing. Ok. Primero, para empezar, para alguien que no supiera qué es couchsurfing, ¿cómo lo describirías sin darles miedo? Bueno, es que creo que depende quién nos esté escuchando. Si nos vamos a un país que hable español y es España, pues couchsurfing puede ser algo muy normal para ellos, pensaría yo. Pero si nos vamos a Latinoamérica, dirías, bueno, irme yo a quedar en un lugar donde no conozco a la otra persona, pues sí me daría miedo y tal vez por las problemáticas que existen o por las situaciones que nosotros vemos. Pero creo que hay algo muy bonito dentro de Couchsurfing y es que las personas que brindan su hogar, bueno, para mí Couchsurfing, las veces que lo he usado, más que poder tener el espacio en donde quedarte, es realmente una experiencia completa, en donde te permites conocer a alguien, una cultura, una familia, un hogar, hablar de tus experiencias, de lo que has vivido en otros viajes con otras personas y a través de ese espacio que te brindan para poderte quedar una noche o varias noches en la ruta que tú estás realizando de viaje, te permites también crear una amistad, crear un lazo, compartir una sonrisa, de pronto preparar un plato de comida y no solo sirve para pedir, digamos, un hospedaje de una o más noches, sino también el poder ir a eventos donde tú puedes socializar con otras personas, tener un intercambio de experiencias, ir a un lugar donde todos van a comer, compartir lo que ha sido bonito a través del viaje y allí puedes establecer conexiones que te permiten tener amigos en otros lugares del mundo que son personas de confianza, estas personas que ya están en Couchsurfing, pues saben a quién recomendar, se sienten tranquilos de decir, oye, vas a ir, no sé, a Turquía, oye, tengo un muy buen amigo que te puede recibir o le puedes escribir y si no te recibe, puedes salir a tomar un café, te puede mostrar la ciudad y puedes tener una experiencia totalmente diferente. Muchas veces nada de dinero, en otras el dinero que inviertes es para pues cubrir los costos que tiene la experiencia, dependiendo qué es lo que vayas a vivir. Creo que es una experiencia completa. Parte de la seguridad es que cada persona en la aplicación tiene un perfil. Puedes Ajá. ver las recomendaciones
con quién se han quedado antes, si han sido anfitrión, tú puedes ver con quién ha quedado en su casa, su departamento, que les dejan recomendaciones, tú puedes ver su perfil, o sea, lo que dicen, decir su descripción, si tienen cosas en común, puedes ver fotos. También hay métodos de verificación, ¿no? De Ajá, verificar la identificación y ciertas otras cosas para verificar que la persona es quien dice que es, ¿no? ujú, Pero sí, a mí me daba un poco de miedo la primera vez que lo usé. Yo estaba en México, en Monterrey, y era la primera vez que había salido del país. Me estaba quedando en un hostel y un americano que conocí ahí apenas había vuelto de Colombia. Estaba 6 meses en Colombia y ya venció su visa, entonces decidió viajar a México para seguir el viaje y me recomendó esa aplicación. Y cuando me describía qué era, yo dije, suena sospechoso, ¿cómo me voy a ujú, quedar en la casa de un desconocido en otro país? No, me parece un poco ujú, peligroso. Pero me dijo de esa función que tú puedes ir a eventos o comida. Tú ujú, puedes ver quién está en el área cercano de ti y puedes juntar planes y también puedes ver eventos que tienen un horario, como cada jueves en esta ciudad tenemos intercambio de idiomas o algo así. Y fue justamente ese tipo de evento al que yo decidí asistir, porque yo dije, bueno, es en un lugar público, es un bar, me siento un poco más seguro, ¿no? Porque tenía 18 años, mi primera vez afuera del país, entonces mi español era muy malo en ese tiempo. Y también tenía fu- las expectativas que me vendían en Estados Unidos, de que México era un lugar muy peligroso. Yo estaba muy gallina para salir en las calles, pero tomé el riesgo y decidí salir a ese evento de intercambio de idiomas y llegué como 10 minutos tarde y no había nadie. Y me pregunté al bartender como, ¿tú conoces de este evento? Me dijo, ah, sí, aquí cada jueves, ¿no? Como 30, 40 minutos después ya empezaban a llegar y aprendí de el horario latinoamericano. ujú. Cambia Si, mucho. si la fiesta empieza a las 7, realmente empieza como a las 9, a las 10. Ajá, sí, sí Pero lo los recuerdo muy bien. tiempos son muy fluidos. Ajá, justo no sé si va a generar un poco de polémica, pero me recuerda mucho cuando estuve en Estados Unidos que la gran mayoría de las personas dicen American boy and American woman. Yo siempre decía lo mismo, yo también soy americano. Tú Ah, ok, también eres ok, con americano, ese sí. ¿no? Y ahorita que estabas contando Ese, la historia dentro de ah, lo ok, de debería Monterrey, decir estadounidense, ¿verdad? pues si vamos para las personas de habla española, tal vez diría yo, muchas personas me decían, tú eres americano y yo también, que soy suramericano es otra cosa y norteamericana. Pero era algo interesante cuando lo trataban de decir y Sí, bueno, dije, bueno, no sé si va a generar polémica y luego me van a decir muchos, no, yo soy americano y los demás no. Pero, sí. Ah, ok, bueno, bueno. Voy a hacer la corrección. O yo conocí un hombre estadounidense en el hostel. Y somos todos americanos técnicamente. ujú, Llegaba la gente y hicimos el intercambio de idiomas y fue algo bastante lindo. Había gente de ajá, muchos países, de Alemania, de Suiza, de Estados Unidos, de Colombia y de México. Y como yo conocí a quien era el anfitrión de la ajá, junta y me invitó después una fiesta en su casa ese fin de semana. Yo dije, sí, está bien, no tengo planes. Y eso fue como la primera experiencia de estar conectando un poco más con los locales, con los nativos, quien vive ujú, en el país. Porque antes no sabía cómo conocer a la gente, no sabía cómo viajar, porque yo podía buscar en Google como las atracciones más populares o dónde ir, pero
siempre estaba como fuera, como extranjero, y no sabía cómo conectar con los locales. Ya entendí que Couchsurfing era como ese vínculo para poder Ujú. hacer eso. Entonces, yo dejé de enfocarme en mi horario de, quiero ver esta atracción o quiero ir a tal lugar. Me enfocaba más en, quiero conocer a la gente aquí, quiero Ah, seguir estudiando y practicando español. Entonces fui a su fiesta y estaba practicando todo el fin de semana y era para mí una experiencia inolvidable y muy formativos porque era la primera vez que como estaba rodeado con nativos practicando el idioma natural y me estaban ayudando, estaba aprendiendo modismos y bromas y el alemán me tenía que explicar la mayoría porque yo pensaba que mi español era bueno, pero me faltaba toda la informalidad y la manera de bromear y de estar hablando un poco más casualmente. Así que no entendía nada cuando ellos estaban hablando entre sí. El alemán se había ah, venido a México hace 3 años para una boda, no. supuestamente, y supuestamente iba a volver a alemán, pero se quedó a vivir porque se enamoró y se quedó a vivir ahí ya desde entonces. No regresó a Entonces, su país. sí, entonces como él entendía mi frustración, me podía ayudar a explicar. Cosa que también quiero hacer con este podcast, ¿no? Es la idea de Ujú. poder ayudar a esa gente que dice, sí, hablo español y las cosas como básicas o intermedias, los recursos en línea, pues me aburren un poco, pero tampoco puedo entender a los nativos. Entonces, ¿cómo llegar a cruzar ese nivel intermedio y poder conversar con fluidez y entender cuando los nativos están hablando tan rápido? Es que justo me recuerdas mucho como cuando me iba a ir para Estados Unidos la primera vez, yo pensé que hablaba bien inglés, pero con las personas que yo pensaba que medían mi nivel de inglés, pues no sabían inglés. Para ellos, wow, hablas inglés, ¿no? Ya estás bilingüe. Llegas a Estados Unidos y dices, no, ¿cómo voy a decir solamente eso? Luego tomar el celular y todo. Y creo que eso te permite, en este caso Couchsurfing, que tú puedes a través del error y de la práctica ir perfeccionando este lenguaje, ir perfeccionando todo lo que requieres para poder tener una mejor experiencia en el lugar donde estás. Y aquí nadie te juzga, o sea, si tú llegas con un nivel de Mm. ese idioma súper básico, en donde solamente dices, hola, soy Malacay, y no sabes decir más, pues poco a poco te van enseñando, vas enriqueciendo tu vocabulario. Si tienes errores, te van ayudando a corregirlos y también te van mostrando las oportunidades en donde tienes que trabajar y vas aprendiendo. A diferencia de llegar a un lugar donde se siente un poquito más de tensión y donde te equivoques, es como de que lo estás diciendo mal y ya no te quiero hablar más porque no lo estás haciendo bien. Sí, Creo que eso tiene mucho couchsurfing y eso me parece algo muy genial. Vale mucho la pena resaltarlo también. ok. Quiero preguntar un par de cosas más. Tú, tú has vivido ya 6 años en México, ¿no? Ahora ¿No? estás en Colombia, pero 6 años en México. Como siendo colombiano en México, ¿cómo te fue esa experiencia? ¿Tú sientes que mantuviste tu identidad colombiano y una conexión a tus raíces? ¿O cuánto te afectó, te influyó la cultura mexicana viviendo ahí? Es algo muy interesante de reconocer. Cuando me dieron la oportunidad de irme para México y ya me confirmaron que la experiencia la iba a ir a tener en México y demás, me di cuenta que tenía ciertos temas personales que dije, sí tengo que tener cuidado una vez que llegué a México, porque me indicaron, vas a estar apoyándonos en el sureste del país. El sureste del país tiene ciertas creencias, comportamientos que podrían llegar a afectar. Entonces, cuando llegué y empecé a viajar, empecé a colocar mi
parte cultural de Colombia mucho más hacia abajo y resaltar más lo mexicano. Entonces, cuando venía a vivir de Perú, para mí fue fácil, a medida que llego a un nuevo lugar, tomar el acento o asimilar el acento al lugar donde estoy. Entonces, cuando me preguntaban de dónde eres, por el miedo a que me dijeran algo colombiano y luego en el sureste y todo lo que pasa normalmente en Colombia de la época de los 70, de los 80, yo decía, no, ¿de dónde eres? De Ciudad de México. Ah, ok. Y ya, no me decían nada más, ¿no? Eres de Ciudad de México, ah, está chido. Y luego comencé a cambiar palabras que se utilizan en México. Entonces, A ver, danos unos ejemplos. como yo nunca decía, uy, qué chido, wow, casi no utilizo el cabrón o cosas así, pero sí, como, no mames, güey, en serio, cosas que yo no lo decía en Colombia. Yo decía, Sí, no, qué chévere, qué chimba, está genial y raro para una expresión, pero sí utilizar como, "Ah, marica, imagínate tal cosa". Pero en México, pues no, yo no, ay, no, imagínate que tal cosa, y utilizaba más esta parte chilanga de la ciudad, en donde tú sí, comienzas a hablar un poquito más fresita y te da más tranquilidad para sentirte más dentro de la cultura y no ponerte en riesgo, pues detrás de mi nacionalidad. Eso me hizo facilitar el proceso, me hizo sentir más afianzado con México, sentirme más libre en todos los sentidos en México, me permitió fluir, empecé a sentirme como mexicano, empecé a amar a México cada día. Yo siempre estoy muy agradecido con todo lo que México me ha brindado hasta la fecha, las oportunidades, los espacios, los momentos, las risas, los aprendizajes. México ha sido espectacular. He conocido a muchas personas que dicen de México, ay, no, México tal cosa, México tal cosa, México tal cosa, pero yo siento que México es una plataforma grandísima en donde tienes experiencias, trabajo, amistades. Algo que puedo reconocer en México es que para hacer una amistad no es tan fácil. O sea, sí ¿no? necesitas irla construyendo, pero creo que es más en la ciudad. Por la Mm, cantidad de personas que hay y todo, se quiere trabajar más para construir una amistad real, ¿no? sí, Creo que aquí en Colombia, de pronto para mí ha sido un poquito más fácil, tal vez porque nací aquí, pero sí sentí un poquito más de dificultad en hacer amistades muy buenas en México. Pero ahorita digo, wow, México es espectacular. Entonces, de mi parte, muy bien. Comencé a tener un acento más marcado. Siempre trabajaba con mexicanos. Algunos, hasta cuando me preguntaban en específico, sabían que era colombiano. Como decían, no, ¿en serio eres colombiano? Colombia, México, depende de quien me vea. Bueno, o sea, tampoco es que seas eh, güero, blanco, rubio para decir, no, pues no eres mexicano, ¿no? Es muy raro. ¿no ves esta cara tan bonita? Soy colombiana. Ah, no, yo decía que esta belleza autóctona de mi país, pues mira, estamos Sí. aquí. Siempre he sido como muy risueño, como En muy algún carismático. momento sientes que o alguien te discriminó por ser colombiano. A mí no, Qué yo bueno, nunca tuve eso. qué bueno. Escuché a otras personas colombianas que sí tuvieron que pasar por esa xenofobia que les expresaron no solamente mexicanos, sino de otras nacionalidades hacia ellos, pero yo al contrario siempre me sentí muy libre, tranquilo, bien. O sea, yo sentí que ya hacía parte de la cultura Sí. mexicana. Bueno, es porque tú tienes una buena energía y tú entonces solamente atraes buena energía. Creo que sí, pues muchas gracias por reconocérmelo. Y creo que tal vez a través de energías, y cada vez me conecto más hacia la energía, hacia el universo, eso de pronto hace que gire en torno a ello, ¿Todo bien? ¿sí? Sí, Ah, sí, todo bien, tranquilo. ok, dime. No, y la verdad, México ha sido muy espectacular. México me ha permitido vivir, explorar. De lo único que sí, siento que me faltó en México fue el explorar esto que mucha gente llama amor. Y me refiero al tema de conocer una pareja emocionalmente, sentimental, estable. Creo que con México tuve esa dificultad, aunque Mm. ya sí de muchas parejas, pero creo que sí tuve esa dificultad puntualmente en México. No sé si es por como veo a Colombia o porque muchas de las personas que tenía a mi alrededor colombianas es muy difícil, pero no sé si es porque estábamos en la ciudad y de pronto era más fácil en otro lugar, pero bueno, Bueno, tal vez eso es lo que te espera en ese siguiente capítulo de tu vida. excelente, vámonos. Ahora sí, enviándote la invitación, bien, te invito a mi matrimonio en no sé dónde, pero
Y dices tú, Sí, por sí. fin, ya Sí, esto no, espero ser primero en la lista de así será, invitados. tendrás que llegar, no sé dónde va a ser, pero tendrás que llegar. Ah, bueno, bueno, tengo una pregunta. Mm. Ahora que tú has pasado por todos tus veintes y oficialmente eres viejo, Estoy en la mitad, donde las personas de 20 me ven como interesante y las personas de 40 también me dicen, ah, bueno, este está más interesante. me recuerda de un meme que he visto mucho últimamente. Es como un grupo de soldados y tienen 18, 19, 20 años todos. Luego entra uno que tiene 25, ¿no? Y entra y ahí están como, ay, ¿estás bien? ¿Te duelen las rodillas? ¿Tú todavía recuerdas la Segunda Guerra Mundial? ¿Tú sabes usar un celular? Yo sí te puedo ayudar, si puedes. ¿Cómo están tus hijos? Sí, como que Así, me casi, ven tan casi que sí. viejo. Ajá. Pero no, todavía estamos jóvenes. Sí duele la rodilla ya cuando pasas los 30, pero es parte de la experiencia. Sí, bueno, bueno, pero la pregunta, como si tú podrías volver a repetir tus veintes, pero ahora con la misma sabiduría que tú tienes ahora, ¿qué harías diferentemente? ¿Qué haría diferente? Es una muy buena pregunta. Porque hoy soy lo que viví gracias a mis Sí, 20. ok, bueno, bueno, ya voy a cambiar la pregunta, porque Ajá. sí, también como yo veo que cada experiencia me llevo donde estoy ahora. Y que Si estoy podrías agradecido. dar un consejo para Ok. alguien que todavía está pasando por tus veintes, como, ¿cuáles son los consejos que darías? Yo creería que primero, si estás atravesando tus 20, es evalúa si lo que estás haciendo de alguna manera crees que es correcto. Porque si en algún momento crees que no es correcto, tienes que pensar que tienes que cambiar. Creo que todo lo que hice en mis 20 y me permiten ser hoy lo que soy fue correcto y por eso estoy agradecido y he crecido con lo que yo quiero. Entonces, ese es uno de los puntos más importantes, saber que lo que tú estés haciendo es correcto a nivel social, donde hay muchas personas que conecte con la sociedad en donde tú estás. No todo te va a hacer feliz, pero vive eso que no te hace feliz porque luego vas a entender el por qué lo tuviste que vivir para tener esa felicidad que más adelante vas a entender. Y ya no vas a recordar todo ese sufrimiento, sino que viviste y gracias a eso hoy tienes esto que te hace mucho más feliz. Mm, Entonces, no te martirices tanto y no te golpees a ti mismo porque siempre es malo, 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 porque si pensamos que es así, solo vas a conducir a algo que tú realmente veas que es malo. Mientras que si dices, vale, esto es parte de la experiencia, es como cuando eres un bebé, estás gateando, te comienzas a parar y comienzas a dar tus primeros pasos a través de caerte y que te duele. Después ya ni siquiera recuerdas ese dolor, pero gracias a ese aprendizaje hoy caminas y te puedes mover de un punto al otro. Si no hubieras aprendido y hubieras dicho es que esto me duele, mejor sigo gateando que no me duele, pues no te podrías movilizar igual que una persona en sus dos pies. Esas mismas experiencias y es lo que hoy por hoy nos permite ser lo que somos. Entonces disfruta cada proceso, vívelo. Y si te hace en algún momento sentir mal, di vale, yo sé que esto tiene un porqué, más adelante voy a sentir que valió la pena. Cuando tienes 20, estás en un cambio en donde en la mitad de tus 20 tienes el apoyo de tus padres, en la mayoría de los casos sigues teniendo el apoyo de tus padres porque estás terminando la universidad, comenzando tu primer empleo y dices, ah, bueno, mis padres todavía me apoyan, te ayudan a pagar las deudas, lo que sea, el crédito, y después de eso comienzas a tener tus primeros ingresos propios y te los puedes gastar en lo que tú quieras. Si el universo te da la oportunidad de tener un muy buen trabajo, ahorra porque ese trabajo se puede ir en cualquier momento y vas a decir, ¿por qué no ahorré y solo me dediqué a gastar? Porque llegan los 30 donde dices, necesito ahora todo esto y esto, que ya te empieza a pesar más y dices, venga, hubiera ahorrado un poquito para no estar en deudas. Entonces disfruta que tus papás te ayuden, vive esa experiencia de ser estudiante, vive la experiencia de salir a hacer una que otra locura, disfruta al máximo, que luego van a ser experiencias que vas a poder compartir con los demás. Evita saltarte etapas, ese es como el cuarto consejo, no saltes ninguna etapa. Si estás en la época de estudiar, dedícate a estudiar.
Luego llegará la época de ser padre, luego llegará la época de trabajar, llegarán las otras etapas que necesitas vivir. Pero trata de no saltar ninguna etapa, no vas a vivir la misma experiencia que otra persona en la universidad. Mm. Pues al final una experiencia, pero vive cada etapa. Y creo que los 20 es la mejor etapa para explorar, vivir y cometer la mayor cantidad de errores posibles. Si te quieres ir un año de intercambio, hazlo. Si te quieres ir y quedar un año sabático, hazlo. Si quieres ir a trabajar fuera del país, hazlo. Porque sientes que está más fácil tener esas experiencias en los 20 que cuando comiences los 30, que tal vez ya tienes una vida laboral, una familia, ciertos proyectos, inversiones, te comienzas a sentir más encapsulado y más difícil para salir del sistema y poder vivir esas otras cosas. Creo que los 20 es la manera en donde tú puedes explorar y tener la mayor cantidad de errores. Eso es lo que yo podría decir. Si lo quieres hacer, hazlo. Cuando llegues a viejito vas a decir, bueno, lo viví. Yo sé que no he pasado mis 20 todavía, así que ¿quién soy yo para hablar? Pero estoy muy de acuerdo con el último que tú dijiste, de que los 20 son una etapa para explorar y tienes que aprovechar tanto como puedas de eso. Yo estoy tan agradecido de que yo tomé 2 años de viajar de mochilero por México, de tener un poco de tiempo en Colombia, también de viajar y cruzar sobre Estados Unidos y tener la experiencia de vivir en San Francisco, de vivir como por mi cuenta en una grande ciudad y así, porque ahora, cuando tomé la decisión de juntarme al ejército, yo lo hice con muchísimo más tranquilidad y con certeza de firmar el contrato por tanto tiempo, porque ahora no siento como que estoy faltando viaje. O sea, obviamente yo tengo viajes planeados para el futuro, pero ya tuve las aventuras, tuve las experiencias y yo los tuve antes de los 20. Estoy tan agradecido por eso, porque ahora puedo tomar las lecciones de eso, sacarle sabiduría para guiarme en los siguientes capítulos de mi vida. Yo siento que muchas personas no tienen esa oportunidad o no hacen eso y es una lástima porque se encierren inmediatamente a los 18 años, ah, y eso marca el camino del resto de su vida. No aprovechan de la libertad que tienen a ese año cuando tienes menos responsabilidades en la vida. Se endeudan por una universidad o se casan o tienen hijos. Ahora están vinculados a eso y se endeudan, entonces es directamente después tienen que conseguir un trabajo, ¿no? Ya la vida le va aumentando cosas, pues necesitas un carro, saca un préstamo, bueno, necesitas donde vivir, una casa, ya, y ya antes de los 25 así, ya tienen todas las Ajá. cargas que le dieron a la sociedad que ellos no tenían tiempo de considerar como si realmente lo querían o no. Entonces ahora yo me siento como en una posición más como que yo puedo decidir con mucha más certeza y claridad a cuáles compromisos me quiero dedicar. Entonces, es como, ok, bueno, si voy a confirmar el contrato para 5 años, sí, lo voy a hacer porque yo sé que es lo que quiero hacer, cómo me va a ayudar a llegar a esta meta, ¿no? Pero pues, muchas veces, como cuando uno hace las cosas a los 10 años, por ejemplo, yo cuando estaba los 2 meses que estaba en la universidad, conocí tanta gente que decía, yo ni siquiera sé por qué estoy aquí, pero lo hacen Ajá. porque es lo que deben hacer. Y eso me parece una lástima, ¿no? Y perder mucho dinero y mucho tiempo. Que lo más valioso es el tiempo. El Mm. dinero lo puedes recuperar tal vez en un año de trabajo con una buena remuneración, lo recuperes y te sientas más tranquilo y digas, ya recuperé todo lo que invertí, pero el tiempo es lo que no recuperas. Hacer algo que ni siquiera sabes por qué lo estás haciendo por 3, 4 años de tu vida, pero eran años que pudiste haber hecho otro montón de cosas. Eso es lo que rescato mucho, que te estás dando cuenta de que estás valorando más lo que tienes. Los 20 te están permitiendo estar
más seguro de lo que estás haciendo. No siempre estamos al 100% seguros, pero tenemos más certeza de que sientes que estás haciendo lo que realmente quieres hacer. No creo que hace 3 años te hubieras imaginado estar en el ejército. Mm, No, no se te hubiera pasado ni por la mente, porque recuerdo todo lo que platicábamos y veía última opción. Entonces, mira cómo sí. va cambiando todo y que realmente esas experiencias de los 20 te están llevando a vivir otras experiencias que van a conectar más contigo. Fue algo sorprendente para casi todos en mi vida cuando les dije Ajá. que me iba a juntar al ejército. Que eso es en parte porque mucha gente todavía llevaban en la mente la versión de quién era yo cuando tenía 18 o 20 años, cuando yo dije, Ujú, "Oh, no quiero ir a la universidad, no quiero que me encierren, no quiero jugar el juego roto de la sociedad, yo solamente quiero viajar, estudiar idiomas y ir donde me lleve la pasión, ¿no?" Pero, o ujú, sea, entonces creo que vean y recuerdan esa versión de mí un poco ingenuo, muy ingenuo, ¿no? Pero ujú, está bien porque si no fuera así, no hubiera tenido ciertas aventuras y ciertas experiencias que estoy agradecido al final de cuentas. Yo creo que vean esa versión de mí y luego piensan en el estereotipo del ejército y piensan que no te va a gustar que te encierren, que te digan qué hacer, pero realmente ha sido completamente lo opuesto. Bueno, empecé hace 3 meses, entonces estoy muy al principio de la aventura, pero esos 3 meses han sido difíciles, pero increíble. Y estoy muchísimo más como afirmado en que yo tomé la decisión correcta y que estoy justamente en el camino donde quiero estar. Creo que ahí conectando muchas cosas de las que tú querías. Querías estar hablando idiomas, conocer gente, vivir otras experiencias. Idiomas sigues aprendiendo, vas a estar viviendo otras experiencias, tal vez vas a estar viajando y estar conociendo más cosas y eso te lo está permitiendo ahorita en lo que estás. Entonces, de alguna manera sigues haciendo todo, pero más aterrizado. Exacto, Es- sigo haciendo todo lo que me gusta, Ajá. pero con muchísimo más seguridad. Correcto. Y eso es lo que tiene los 20. Si no hubieras vivido las otras cosas, te hubieras encasillado en algo más preestablecido, en donde llegas a un punto y de pronto tomas decisiones, siendo un poco más adulto, que no conectan contigo y no te hacen sentir seguro, y sigues todavía ahí explorando, explorando, explorando y no avanzas. Es como alguien me dijo cuando estaba por dejar la universidad que algún día yo quisiera la seguridad, yo quisiera una casa propia o cosas así. Y yo dije, tal vez eso piensas tú o tal vez eso es lo que tú quieres, Ujú, pero no me digas a mí lo que yo voy a querer en el futuro. Ahora yo entiendo más su perspectiva. Yo valoro más la seguridad. Todavía quiero tener aventuras, quiero viajar, quiero tener experiencias únicas y ver diferentes partes del mundo, pero yo quiero hacerlo con una buena fundación. Y ahora sí, o sea, si me preguntas si ahora yo tomaría los mismos riesgos que yo tomé cuando tenía 18, no. A veces yo pienso en las cosas que hice en ese entonces, digo, a veces sí es un milagro que yo no morí. De verdad es un milagro que no terminé en más situaciones malas. Una vez sí lo terminé, terminé en una situación que me espantó para la vida. Y cuando yo realmente tuve ese contacto de que, wow, muerto. me espantó y me corrigió a decir, a ver, tal vez estoy tomando demasiados riesgos, tal vez debería de Ujú. como realinear mi camino un poquito. Sí, creo que sí, justo. Y algo que ahorita estabas diciendo, y creo que los 20 es la época en donde muchos de nosotros creemos que podemos comernos el mundo entero. Sí, Donde sí, yo soy culpable. sí, no. Pasas los 20 y dices, tengo que tratar de comerme el mundo entero. Llegas los 30 y dices, ¿qué más puedo hacer?
Y por eso es bonito conectar. Creo que tienes siempre que hacer las cosas que conecten contigo. Cuando llegas a viejo o sientes más cerca a la muerte, es evaluar si lo que hice me hizo feliz. Y hablamos de felicidad en el sentido de estar con las personas que me conectan. Tal vez mi deseo no es vivir fuera del país y también está bien. Tal vez mi deseo no es gastar dinero viajando y eso también está bien porque para cada uno nos llena la felicidad diferente. Creo que es importante que reconozcamos que tenemos que ser felices haciendo lo que más nos encanta. Y cuando llegue ese momento en el que nos vamos a ir, pues vas a decir, híjole, fui feliz porque tuve una familia, fui feliz porque pude ver crecer a mis hijos, o fui feliz porque compartí con mis padres, viajé y fui el tío millonario que siempre traía regalos en diciembre y les decía, bye, nos vuelvo a ver el siguiente año, no sé, o simplemente una llamada, un mensaje, una postal. Pero si eso te conecta contigo, hazlo. Este es un viaje que solo es uno, no lo puedes repetir. Tu celular se dañó, lo cambias y tienes otro. Tu Mm. vida se acaba y se acaba. O sea, no hay manera de que tú digas, ahí vuelvo otra vez. Para empezar, no se puede. O sea, lo que viviste, viviste y ya. Bye. Entonces, disfrútalo, vívela, pásala genial. No dejes de hacer lo que no quieras. No te arrepientas por las cosas que hiciste siempre que sean buenas y te conecten y te hagan crecer. Cualquier experiencia que tal vez consideres que no fue buena, luego vas a decir, híjole, sí me aportó, sí me permitió crecer, sí me permitió tener una mejor versión de mí. Pues creo que pues, es parte de. Creo que eso es una buena nota para acabar el episodio. Te agradezco demasiado por tu tiempo, por compartir tus experiencias. Siento que podríamos hablar por 5 horas más porque hay tantas otras preguntas. Bueno, ¿tienes Que no algo más que decir antes de que cerramos el audio? que si pueden poner un comentario y hablo muy rápido, en el momento que aprendan muy bien español y vuelvan a ver el video, Ah, regresen este video y digan, ah, ya lo entiendo, ahora ya. sí, ya Ah, entendí, que eso tengo un mejor sería. nivel de inglés. Y listo. If you enjoyed today's episode, be sure to like, subscribe, and comment. Leave a review. It helps more Spanish learners discover the show. You can also email me directly with feedback or episode requests. I would love to hear from you. Also, don't forget to check out the website at entrimundoslanguage.com. There you can find free transcripts of the show and more bonus resources to dive deeper into the language content, the vocabulary, and expressions that we went over today. You can find everything in the link below. I look forward to seeing you in the next episode. Hasta entonces.